Bueno, muy buenas tardes. Ya son, siendo las 13 horas, damos comienzo a la sesión 13, que se titula Afrontando el conocimiento y la eliminación de contaminantes emergentes. Antes de empezar y de presentar al primer ponente, recordar lo que estamos recordando siempre, que en la aplicación se puede proceder a la votación para poder así dar los premios esta noche durante la cena. Sin más, damos paso a la primera presentadora, que es Miriam Carolina Pérez Cova, de la empresa Acciona Agua, que va a hablar de un tema que se llama Una solución integral para la eliminación de contaminantes emergentes en el ciclo del agua. Cuando quieras, Miriam. Cuando quieras. Buenos días. Quiero confesar que me hace especial ilusión estar hoy con ustedes en este auditorio. Después de 8 años trabajando en Barcelona, por fin puedo presentar en mi tierra. Y además lo hago para hablar de contaminantes emergentes, que es en lo que llevo trabajando todos estos años. Estos días hemos ido hablando de estos contaminantes y creo que es uno de los grandes retos a los que actualmente se enfrenta el sector. Y esto pues tiene múltiples causas. Por un lado, la gran variedad de estructuras físico-químicas en que se incluyen en este paraguas de contaminantes emergentes, ¿no? y con el que, en mi opinión, hemos abierto un poco una caja de Pandora. Y porque tenemos pues, desde pesticidas, fármacos, sustancias perifluoroalquiladas, los PFAS, microplásticos, toxinas, hormonas, genes de resistencia a antibióticos, y todos ellos tienen un comportamiento muy diferente. Además, nos estamos enfrentando a compuestos que en algunos casos están a concentraciones muy, muy bajitas, que es muy difícil detectarlo con las tecnologías analíticas y es un reto analítico en sí. Y además, como son tantas y tan variadas, es complejo el saber cómo elegirlas, cómo priorizarlas para incluirlas en las nuevas legislaciones, ¿no? Como ya han empezado a aparecer en el Real Decreto 323 de agua potable o en las directivas de aguas residuales. Y nosotros lo que proponemos con el proyecto Life Pristine es un poco dar solución a este gran reto. Queremos eliminar más del 80% de los contaminantes emergentes, tanto de escenarios de agua potable como de agua residual, y, por tanto, llegar a cumplir no solo con las legislaciones actuales, sino con las posibles legislaciones que vengan en el futuro, que sabemos que vendrán. La solución integrada Pristine combina 3 tecnologías, porque al final creemos que con un tren de tecnologías podemos llegar a abarcar la complejidad que tiene este problema. La primera de ellas es un proceso de oxidación avanzada con ultravioleta en formato LED, tenemos nanofiltración y tenemos absorbentes encapsulados. Además, contamos con un maravilloso sensor virtual basado en inteligencia artificial que es capaz de estimar la concentración de contaminantes a la entrada de la planta piloto. Y que si tienen alguna duda específica sobre el sensor, les animo a contactar con mi compañero Willy, que está estos días aquí, que tiene un póster maravilloso en el que se detalla un poco más todo esto. Además, contamos con un sistema de soporte a la decisión que lo que nos permite es optimizar energética y operativamente nuestro tren de tecnología, adaptarlo a la complejidad del problema, ¿no? a la variedad de contaminantes que nos van entrando y adaptarlo a la calidad de agua de entrada a la calidad de agua que nos entra y a la calidad de agua que necesitemos, dependiendo del uso que queramos darle al agua, y pues con una solución flexible y versátil. ¿Dónde demostraremos la solución Pristine? En 2 escenarios. Actualmente la piloto se encuentra en la EDA en Murcia y luego también la subiremos al norte para la demostración en el escenario de agua potable. Y para si alguno ya conocía un poco la solución Pristine, pues eso, que ya tenemos los primeros resultados de la demostración en la EDAR, así que ya un poco de spoiler. Pero si no conocían el proyecto antes y si el proyecto fuera una serie, pues estaríamos ya en la 3ª temporada. Entonces, me van a permitir un breve recap de las temporadas anteriores.
La primera fue una caracterización y priorización inicial, luego la construcción de la piloto y ahora estamos en las demostraciones. En esta caracterización lo que hicimos fue muestrear en diferentes puntos de la EDAR, especialmente importante la salida de secundario, que es el influente de la planta piloto, y luego también en el influente de la planta piloto del escenario de potable. ¿Qué medimos? Pues todos estos contaminantes emergentes que comentaba antes, pues pesticidas, fármacos, toxinas, hormonas, microplásticos, genes de resistencia a antibióticos, bisfenol A, nonilfenol, etcétera, además de una caracterización físico-química. En cuanto a los resultados, muy brevemente, en los dos escenarios, aquí se ven los gráficos del número, el número de compuestos detectados para cada uno de los grupos y vemos que, evidentemente, pues los fármacos son los mayoritarios, alineado con la decisión de la directiva de quien contamina paga, ¿no? Y de que sea Farma una de las industrias que pague. Aquí vemos la priorización de los compuestos. No voy a entrar en la matriz de priorización que realizamos por falta de tiempo, pero se hizo un trabajo en este sentido. Aquí están los microplásticos detectados, las bacterias de resistencia antibiótica se eliminaron con el tratamiento actual, pero no los genes de resistencia antibiótica y será uno de los challenges de Pristine, y no solo en el escenario de aguas residuales, sino también en el de potable. Y en cuanto a la caracterización físico-química, se vio que se necesitaba un pretratamiento, que actualmente estamos combinando dos tipos de pretratamiento dependiendo de la calidad de agua de entrada, y además que en ocasiones puntuales de alta turbidez pues se tendría que parar la operación de la planta piloto en el caso del escenario potable. Aquí está la piloto construida. Y en cuanto a las demostraciones, queremos probar 3 configuraciones diferentes. En la primera tenemos la nanofiltración como primera tecnología. Del permeado pasamos a procesos de oxidación avanzada y luego adsorción. En la segunda configuración es lo mismo, pero lo que tratamos es el concentrado de la nano para que así no tengamos ninguna corriente de rechazo con estos contaminantes. Y la tercera, invertimos el orden y ponemos AOP primero y pues luego iría a la nano y del permeado de la nano pues a los absorbentes. Actualmente estamos ya analizando los últimos resultados de la primera configuración, que es la que hemos terminado, y pasaremos ahora a probar la segunda. Y los resultados obtenidos son muy prometedores, en el sentido de que hemos obtenido agua reutilizada de calidad A. Desde las primeras pruebas se eliminaban los contaminantes emergentes por debajo de los límites de cuantificación, incluso después de AOP sin necesidad de los absorbentes, ya solo con las 2 primeras tecnologías. Y entonces lo que procedimos fue a optimizar todo el tren de tecnologías para reducir consumos energéticos, mejorar la operación, adaptarla al agua de entrada que nos iba llegando, seguir nutriendo de información a nuestro subsensor, optimizar el sistema de soporte a la decisión, etcétera. Y en general, pues lo que podemos decir es que a falta de incluir los últimos resultados de las últimas semanas, que son resultados muy prometedores, que hemos conseguido con esta primera configuración conseguir nuestro objetivo del 80% de los contaminantes emergentes y en algunos casos puntuales incluso más. O sea, hemos llegado a 90% de eliminación, a 100% de eliminación, dependiendo evidentemente pues, de las variables, ¿no? con las que estemos optimizando de cada una de las tecnologías y del tren en conjunto. Así que simplemente pues, animarlos a estar pendientes del proyecto Pristine en redes, sobre todo si están interesados en los resultados de agua potable, pues los animo a esperar a la 4ª temporada de la serie. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Bien, la siguiente comunicación correrá a cargo de Silvia Díaz Cruz, de IDA ECSIC. Y lleva por título Eliminación de fármacos y productos de cuidado personal de aguas residuales mediante tratamiento suelo acuífero, evaluación de riesgos para el agua potable y la reutilización agrícola. Cuando quiera, Silvia. Muchas gracias por la introducción y hola, buenas tardes a todos. Ya poco se puede decir más sobre la situación tan crítica que estamos sufriendo con esta presión hídrica. Y uno de los derivados importantes del tema es la sobreexplotación de los acuíferos. Sabemos que las masas de aguas subterráneas son muy importantes, pero estamos viendo que hay una disminución muy importante de ellas. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues utilizar otros recursos no tan convencionales, aunque cada vez están siendo ya más convencionales debido a la necesidad,
y utilizar el poder, digamos, del suelo, el tratamiento suelo acuífero por sistemas de gestión de recarga de acuíferos para eliminar contaminantes emergentes, patógenos, genes de resistencia bacteriana, etcétera. Nosotros, dentro del marco de diversos proyectos, tanto nacionales como europeos, hemos desarrollado un sistema piloto de recarga gestionada de acuífero en el cual hacemos una similitud, o sea, hacemos como si dijéramos un sistema controlado, suelo acuífero, en el cual utilizamos materiales naturales para aumentar el poder de degradación natural del propio suelo. Adyacente a este sistema de recarga, que ahora explicaré, también generamos unas parcelas agrícolas por tal de utilizar el agua que nosotros regeneramos y también de la salida del secundario para ver si esto podía conllevar algún tipo de riesgo para la salud en caso de cultivo o en caso de consumo. Aquí lo que se observa es un sistema en el cual tenemos 6 replicados que son exactamente iguales y simulan una parte en la cual aproximadamente son 2,5 metros por 1,5 metros y profundidad de 1 metro, de lo que llamamos barrera reactiva o capa reactiva, que lo que hacemos es tener materiales de origen natural, reciclados, los cuales como compost o como residuos forestales o también residuos de la corteza de los árboles. En este sentido, 5 de las réplicas contenían diferentes proporciones de estos materiales y uno de ellos simplemente arena para simular la situación natural. En el esquema de planta y de corte transversal se puede ver la zona no saturada, que es por la que se infiltra el efluente secundario de la planta de tratamiento urbana en la cual está situado, y la zona que corresponde a la zona saturada, que es el acuífero en sí, es de 15 metros. Nosotros recogemos el agua al final de todo este trayecto. Las parcelas agrícolas se hicieron 2 idénticas, una de ellas regada con agua de salida de la planta y la otra con el agua regenerada en las barreras reactivas en este sistema. Las 2 se hicieron 2 subplots, 2 subparcelas, en el cual también quisimos ensayar cuál era la diferencia si teníamos un suelo de carácter más arenoso o de carácter más arcilloso de cara a la translocación de los contaminantes que podían existir del agua para pasar a las plantas. Asimismo, también probamos sistemas de riego diferentes por aspersión o bien por goteo para ver cuál era la contribución de ambos. Se llevaron a cabo diferentes cultivos, siempre en la época que correspondía, y seleccionamos las zanahorias como producto que se consume en crudo en forma de raíz, los tomates como también consumo en crudo, que es fruto, que ya tiene que traslocar del agua al suelo, a la planta y al fruto, lechugas como uso directo, se come la planta, también el suelo de cultivo y las 2 aguas, tanto la que integramos en el sistema para tratarla y regenerarla y también el agua de salida de la planta. Para el análisis de estos contaminantes, cabe señalar que aplicamos los métodos más punteros. En este caso, para el análisis de los suelos, utilizamos un sistema de extracción por queches y, en el caso de las muestras líquidas, utilizamos un sistema de extracción en fase sólida online. Separamos los compuestos mediante cromatografía de líquidos de alta resolución, eficacia, y también espectrometría de masas en un equipo híbrido de cuadrupolo trampa lineal de iones. El desarrollo de los 5 métodos analíticos para este tipo de matrices, los parámetros de calidad indicaron que eran muy robustos y que eran suficientemente sensibles, con un límite de detección bastante bajo, lo cual nos permitía determinar estos niveles traza que encontramos en el medio ambiente. En primer lugar, los resultados nos indicaron que las aguas que provenían del sistema de regeneración a través del paso por estas barreras reactivas tenían del orden entre un 60 y un 70% menos de contaminantes que en lo que se obtiene con todo el tratamiento de la planta. Quisimos saber si utilizáramos este agua, qué riesgo tendría si posteriormente se pudiera utilizar para bebida. Analizamos, teniendo en cuenta la dieta, etcétera, lo que hicimos es el cálculo de los cocientes de riesgo y en este caso también analizamos diferentes franjas de edades. Como pueden observar, diferentes compuestos a diferentes edades realmente estaba por debajo el riesgo. Solo cabe señalar que en el caso de los bebés por debajo de 1 año, la 10,11-epoxicarbamazepina, que es el derivado, el metabolito humano de la carbamazepina, que como probablemente saben se consume mucho debido a temas es un anticonvulsivo, se utiliza en trastornos bipolares, esquizofrenia y últimamente ha aumentado mucho, la verdad. Está muy por debajo del 0,1.
En el caso de los cultivos, lo que observamos es que la bioacumulación de los contaminantes dependía mucho de sus características físico-químicas. Nosotros nos centramos en el estudio de los fármacos y productos de cuidado personal, como filtros solares, sobre todo, algo que debe ser bastante importante aquí en esta tierra, y también pues, estimulantes, antiinflamatorios, etcétera. Lo que observamos es, por ejemplo, que un estimulante como la cafeína no quedaba retenido en los tomates. Sin embargo, sí que lo quedaba, por ejemplo, en la lechuga. Y observábamos que en las lechugas, por ejemplo, los que se acumulaban más eran los filtros solares. Y en el caso de las zanahorias se acumulaban mucho más los fármacos que no los filtros solares. Y esto atiende a razones que, si tienen tiempo e interés, pueden mirarlo en el artículo correspondiente. Si comparamos los niveles, los productos que se cultivaron con el agua regenerada tenían mucha menor concentración de estos contaminantes absorbidos o digamos, acumulados. Y se puede ver que tanto las zanahorias tenían un mayor aporte, seguido de los tomates, y por último las lechugas en general. Calculamos también el riesgo para la salud humana si consumíamos estos productos de forma en crudo, sin cocinar, y calculamos los cocientes de peligrosidad. Debido a que son muchos contaminantes, la mayoría además en todas las matrices, en todas las muestras se encontraron, quisimos calcular el índice de peligrosidad a través de un modelo de aditividad de riesgos. Lo que obtuvimos es que nuevamente tenemos más riesgo para los niños que para los adultos. En este caso se hizo por debajo de 18 años y por encima. Y, lógicamente, pues los niños tienen mayor riesgo que no los adultos. Lo que también observamos es que, por ejemplo, en el caso de los tomates hay mucha mayor diversidad del riesgo como consecuencia de diferentes productos. Por ejemplo, en el caso de los tomates, en el caso inferior, tenemos un aporte muy importante de la tetraciclina, que es un antibiótico muy típico, tanto humano como veterinario. Pero, por ejemplo, en el caso de las zanahorias, lo que observamos es que el diclofenaco, que es una especie de antiinflamatorio, pues es el que predominaba más como producto absorbido. Así bien, ya como conclusiones, simplemente decir que este sistema de gestión de acuíferos para tratamiento suelo acuífero con barreras reactivas de materiales que son reciclados, son basados en la naturaleza, son capaces de atenuar significativamente la concentración de los contaminantes emergentes del agua que se filtra, y que los análisis de riesgos vistos hasta el momento pues indican que, al menos en el ámbito de la química, serían seguros para el consumo. Agradecerles a ustedes la atención, y también a la Agencia Estatal de Investigaciones por el proyecto Rousseau, dedicado más al tema de los cultivos, y el tema piloto de la recarga a la Unión Europea dentro del proyecto JPI, el proyecto Mar Adentro, y también al Consorcio d'Aigües de la Costa Brava y Girona por dejarnos trabajar en sus instalaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Nuestro siguiente orador es Agustín Lahora Cano, de la empresa Esamur, y nos va a hablar de la evaluación de tratamientos de eliminación de microcontaminantes conforme a la Directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas, DTARU. Adelante, cuando quiera. Muchas gracias. Buenos días de nuevo. En esta ocasión voy a hablar sobre la experiencia que estamos realizando en Esamur sobre eliminación de microcontaminantes, de los microcontaminantes que figuran en la nueva Directiva de Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. Los anteriores ponentes pues ya me han ahorrado explicar lo que son los contaminantes de preocupación emergente. Simplemente decir que existe un aporte continuo de estos compuestos al agua, y, por lo tanto, están presentes prácticamente independientemente de su grado de eliminación. Y que los tratamientos convencionales que aplicamos en las estaciones depuradoras, tanto secundarios como incluso terciarios, no consiguen eliminar todos estos compuestos, solamente algunos que son más. De esta manera, estos microcontaminantes empezaron en el ámbito de la investigación. Después pasaron a las masas de agua, pues teníamos que tener cuidado que en las masas de agua no los tuviéramos, y ya han saltado a la depuración. La nueva Directiva de Tratamiento del Agua Residuales Urbanas, de la 3019, pues ya exige, o va a exigir, que exista una reducción del 80% de unos microcontaminantes indicadores
en las plantas de más de 150.000 habitantes equivalentes, el 20% de ellas ya para el año 2033, e incluso en las mayores de 10.000 habitantes equivalentes también para el año 2033. En este caso, cuando se sitúen en zonas de riego, en las llamadas zonas de riego, zonas de captación de agua potable o algún tipo de riego medioambiental. En ESAMUR hemos comenzado ya a estudiar estos microcontaminantes en diferentes estaciones depuradoras y con diferentes tratamientos que tenemos, como siempre, a escala real. Hemos seleccionado 7 estaciones depuradoras, bien por su tipo de tratamiento o bien por situarse en zonas de riego potenciales, como sería las que veis ahí abajo a la derecha, en la cuenca del Mar Menor. El Mar Menor, lo vuelvo a repetir, pues es donde más precauciones y más estudios estamos realizando. Como siempre, en Murcia, pues prácticamente toda el agua de estas estaciones depuradoras va a reutilización en riego agrícola. Las 7 estaciones depuradoras seleccionadas están en un rango entre 10.000 y 200.000 habitantes equivalentes. Prácticamente todas tienen tratamiento terciario con filtración, floculación, decantación, filtración y desinfección ultravioleta o hipoclorito. Y luego, además, algunas de ellas tienen como tratamiento ya cuaternario ozono, otra con carbón activo, y también hemos analizado las aguas de 2 depuradoras bastante grandes que vierten a lagunas de almacenamiento, a embalses que utilizan los regantes. Bueno, pues las técnicas analíticas y los cálculos pues son los habituales en estos casos, y las sustancias analizadas pues también ya son conocidas aquí, son los 12 microcontaminantes, la mayor parte fármacos, antibióticos, antiinflamatorios, antihipertensivos, y 2 de ellos que son sustancias químicas de origen industrial, aunque se usan como aditivos, antioxidantes y aparecen también por todas partes. Como principales resultados, aquí veis las barras verdes, veis que solamente en 3 casos hemos conseguido esa eliminación del 80%, en la planta que usa ozono como tratamiento cuaternario, y un resultado que nos ha sorprendido en las 2 plantas que tienen embalses de acumulación. Ahí se consigue una reducción a la salida de esos embalses, sumando desde la entrada de la DAR a la salida de esos embalses, una reducción del 80% de estos microcontaminantes. Con el carbón activo, aunque yo creo que hay margen de mejora porque tenemos que estudiar muy bien la reposición y demás, nos hemos quedado aproximadamente en el 60% de eliminación. Estoy hablando de los 6 microcontaminantes, si conocéis la directiva, los 6 microcontaminantes que dice la directiva. Si calculamos el rendimiento para los 12 microcontaminantes, no hay ningún tratamiento de los que nosotros hemos ensayado que consiga reducir un 80%. Pero bueno, en las que tienen tratamiento terciario, los rendimientos han estado entre el 40 y el 60%. Y ya como conclusiones, pues en primer lugar, estos microcontaminantes, que son los mismos que llevan tiempo analizando ya en Suiza, y se han elegido como indicadores, no por su toxicidad ni no por otras características, sino porque son buenos indicadores. Es decir, los hemos encontrado tanto en la entrada como en la salida de las estaciones depuradoras en la mayoría de los casos, aunque con una altísima variabilidad, tanto en concentraciones como temporal, como por tratamientos, como por tipo de población. Es decir, el rendimiento de esos 6 microcontaminantes en cada una de las depuradoras hemos tenido que coger 6 microcontaminantes diferentes, porque esto también es un tema interesante. Hemos tenido dificultades metodológicas, sobre todo los valores por debajo del límite de cuantificación, sobre todo en la matriz agua bruta, influente, que es muy compleja y ahí pues a veces están por debajo del límite de cuantificación, lo cual nos dificulta el cálculo
del rendimiento y hemos obtenido en algunos casos rendimientos negativos. Es decir, que pensamos que el compuesto va en la matriz absorbido en partículas y luego se libera en el interior, en el proceso de tratamiento secundario y nos aparece a la salida y no somos capaces de detectarlo a la entrada de la depuradora. Todo esto pues, hace difícil cumplir el requisito de eliminación del 80% y quizás la directiva, aparte de este rendimiento, tenía que haber puesto unas concentraciones máximas que cumpliéndolas ya se cumpliera la directiva. Como he dicho, pues hemos conseguido estos rendimientos con el ozono y con las lagunas y, bueno, el ozono, pues hemos visto que tiene una gran demanda energética y como la directiva pues también nos pide la neutralidad energética y la sostenibilidad, pues tenemos un gran reto por delante. Tendremos que realizar grandes inversiones en nuevos tratamientos para eliminar estos contaminantes y es todo un desafío pues, cumplir la eliminación del 80% y la neutralidad energética. Pues animo sobre todo a los jóvenes a que van a tener bastante trabajo por delante. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Bueno, llega ahora el turno de María del Pino Palacios Díaz, en representación de IUNAT, Grupo Geobol, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. María del Pino nos va a hablar del río con agua regenerada y el destino de los contaminantes emergentes en el suelo y los cultivos. Cuando quiera. ¿No aparece la presentación? Perdone. Bueno, lo primero, agradecer a la organización la oportunidad de presentar nuestros resultados. Los que me hayan conocido van a ver que con lo que me gusta hablar, y encima este es el tema que me apasiona, me va a costar en 8 minutos. Voy a presentar los resultados de un grupo multidisciplinar de la Universidad de Las Palmas. Trabajamos desde la parte agronómica y también desde la parte analítica y con nosotros colabora el Laboratorio Agroalimentario de la isla de Gran Canaria. Bueno, explicar en este contexto que el cambio climático exagera la sequía es un poco absurdo, pero lo que no he oído tanto en estas conferencias es qué se necesita para el desarrollo rural. Tenemos ahora mismo un problema de abandono en nuestros campos y está ya estudiado que para que el desarrollo rural sea sostenible lo que necesitamos es disponibilidad de recursos, productos de calidad y mantener las condiciones ambientales. Sobre todo los agricultores, es que una de las condiciones es el suelo. Necesitan mantener la fertilidad de sus suelos. Bueno, pues en este aspecto el riego con agua regenerada supone una oportunidad, te permite incrementar las producciones y te da una garantía de soberanía alimentaria y, muy importante, mejora las condiciones de vida de la gente de los pequeños municipios. Sin embargo, pues como han dicho los anteriores ponentes, el agua regenerada contiene productos contaminantes emergentes. Nosotros nos hemos centrado en los productos farmacéuticos y eso hace que se eleve la preocupación desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de la salud. Bueno, analizando qué sabemos y qué no, está claro que el comportamiento del efecto en un sistema tan complicado como es el agua, el suelo, la rizosfera, la planta y el acuífero no es bien conocido. Está claro que el suelo y la rizosfera actúan como barrera protectora para la entrada, para la absorción de estos contaminantes, pero también está claro que el manejo del agua y el tipo del suelo van a condicionar. Bueno, desde el momento que el manejo condiciona, necesitamos estudiar estos factores para ver cómo minimizamos esta posible entrada de contaminantes. Bueno, pues podemos contemplar la reutilización desde un punto de vista pesimista, que porque consumimos productos regados con aguas regeneradas vamos a consumir fármacos, o podemos desde la ciencia aportar conocimiento basado en la ciencia para hacer cálculos reales y estimar riesgos reales. Pues los objetivos de nuestro trabajo es poner a punto un método multiresiduo con 23 fármacos. Hemos elegido los fármacos a propósito desde bajos pesos moleculares hasta altos, desde muy solubles en agua hasta solubles en grasas,
Queremos ver cómo el suelo actúa como barrera protectora de esa entrada, distinguiendo la biodegradación de la absorción. También cómo la rizosfera es una barrera adicional y la absorción por parte de la planta también está condicionada por el cultivo. Y con todo eso, estimar el riesgo de entrada de los contaminantes en la cadena alimentaria. Bueno, ya los ponentes anteriores han hablado de metodología. En agua está la metodología está bastante clara y en suelo ya se empieza a complicar más. Nosotros hemos calculado, para los que no sean químicos analíticos, yo que no lo soy, al principio me costaba, pero hemos calculado las tasas de recuperación y lo que es el efecto matriz, que luego os pondré en los resultados. Lo mismo, ponemos el método a punto en planta y aquí sí que me gustaría que en planta hemos cogido un cultivo que es una gramínea C4, una forrajera, parecida a la caña de azúcar, que las raíces es un cultivo permanente y tú cada 60 días cortas y te llevas. Quiere decir que esas raíces han estado durante 10 años en ese mismo suelo que está recibiendo el agua de una planta depuradora de municipio rural. Porque nosotros estamos hablando de qué pueden hacer los municipios rurales aislados y sin mucha capacidad ni de inversión ni de tecnología. Bueno, resultados reales. Pues en muestras de agua encontramos 18 de los 23 que analizábamos en concentraciones distintas. En suelo, como el método de extracción hace que se extraigan mejor unos y peor otros, tenemos que llegar a una solución de compromiso. Yo, si quiero, puedo extraerlos todos, pero a mí no me interesa tanto saber si están, sino si están en forma bioasimilable. Y el tema de cómo se complica, a la izquierda, no sé si es izquierda o derecha, yo siempre la lío. La raya es metanol agua y abajo cómo se ve el acetaminofén en metanol agua. Bueno, pues al otro lado se ve como la matriz suelo sin nada ya tiene una serie de picos y como el pico del acetaminofén coincide con los picos que me aporta simplemente la matriz suelo y me complica extraordinariamente las determinaciones. ¿Qué pasa? Que los límites de cuantificación entonces suben. En el gráfico de los colorcitos es las recuperaciones de los distintos fármacos, se ve como algunos los recuperamos mal y en los resultados, distinguiendo biodegradación de absorción, vemos que en 8 de los fármacos el efecto de la biodegradación es significativo. O sea, el suelo está actuando como un medio degradante de esos fármacos. En muestras de suelo real, de las 18 que determinábamos en agua, solamente 8 los detectamos en suelo. La carbamazepina está presente en todas las muestras. Para nosotros es muy importante como elegirlo como fármaco para monitoreo. Y detectamos cafeína también en todas las muestras, pero por debajo de los límites de cuantificación. Y hay otros 2 fármacos que a veces aparecen en suelo, a veces no. Respecto a la planta, en planta medimos mejor, conseguimos medir 21 de los 23 y con unos límites de cuantificación muy bajos que nos permiten estimar muy bien los riesgos. Cuando nos vamos a esa planta real que llevamos regando más de 10 años, solo cafeína y el metabolito de la cafeína, que es la paraxantina, aparecen siempre y la carbamazepina aparece en 6 de los 27 muestreos. Siempre a concentraciones muy bajas que no suponen un riesgo toxicológico alto. Respecto a la cafeína y el metabolito, la paraxantina, son muy solubles en agua, quiere decir que se han movido muy bien en el suelo, pero no se acumulan en grasas, no suponen un gran riesgo de acumulación. La carbamazepina ya es otra cosa. Bueno, por discutir los resultados, efectivamente la carbamazepina estaba siempre en suelo y está en 6 veces de las 27 en hoja. Tenemos bajo recubrimiento, bajas recuperaciones en la metodología del suelo, pero se alinea muy bien con que esos contaminantes se absorben muy mal por las plantas. Luego, en el fondo, hemos demostrado que el manejo del agua y la rizosfera son factores críticos, porque aunque estamos regando constantemente, aportándolos al suelo, la planta no los está absorbiendo. Y hemos demostrado también que se puede regar a largo plazo sin crear ningún tipo de problema. La conclusión, hemos puesto a punto un método multiresiduo, el suelo, la rizosfera y cómo manejamos el riego, que eso es lo que se suele olvidar, son críticos para disminuir ese riesgo de absorción de fármacos
y necesitamos mejorar, seguir estudiando y mejorar en esos que se recuperaban mal, que encima son antibióticos modernos, y también queremos estudiar el efecto de estos fármacos en la salud del suelo a largo plazo. No quiero terminar sin agradecer a la Fundación Caja Canarias y al proyecto Interreg-MAT. Muchas gracias, María del Pino. Te has ajustado bastante bien al tiempo. A continuación va a hablar Ana Urquiaga, de Geiker, y nos va a hablar de la eliminación de microcontaminantes y contaminantes de preocupación emergente. Adelante, Ana, cuando quieras. Buenos días a todos y gracias a EDIR por esta oportunidad. Mi nombre es, como ha dicho Ana Urquiaga, soy investigadora en el Centro Tecnológico Geiker, que es un centro que está ubicado en el Parque Tecnológico de Vizcaya, en Zamudio, y llevamos allí más de 40 años trabajando, más de 115 investigadores en el área de medio ambiente, biotecnología, reciclado, gestión ambiental y nuevos materiales plásticos, los biobasados y todo eso. Como verán, no me he roto la cabeza eligiendo el título de la ponencia y lo que voy a explicar aquí un poco son los resultados de un proyecto de investigación, el proyecto Esmirna. En este proyecto voy a explicar los resultados obtenidos con 4 contaminantes que hemos cogido como patrones de referencia de diferentes familias, como compuestos farmacéuticos, el paracetamol y el ibuprofeno, como producto representativo de estimulantes, la cafeína, de uso extensivo, y como dentro de los PFAS hemos cogido el PFOA. Bien. No voy a extender porque eso que mis compañeros de sesión ya han explicado la importancia de los contaminantes de preocupación emergente, la diferencia entre contaminantes de preocupación emergente y de microcontaminantes. Y el caso es que al final todos estos tipos de compuestos y estas familias de tan variada naturaleza acaban en el ciclo del agua y entonces es necesario eliminarlas tanto en el agua potable como en residuales y por eso hay la necesidad para obtener agua regenerada de calidad implementar tratamientos cuaternarios. Además de estos contaminantes, pues, otros retos crecientes en la contaminación del agua pues, están también los comentados, las bacterias y los genes resistentes a antibióticos, que también tenemos experiencia en Geiker en ese tipo de tratamientos, y los micro y los nanoplásticos. Como digo, son compuestos de muy diferente naturaleza y características y cada uno pues, presentan unos problemas, unos son cancerígenos, otros son disruptores endocrinos. Y la lista de compuestos, pues, al ser de productos de consumo habitual, pues sigue aumentando y aparecerán más a medida que avancen las técnicas analíticas, los equipamientos analíticos y sean capaces de reducir la concentración mínima que se puede analizar. Y como han comentado, pues, los métodos para la cuantificación y el tratamiento de eliminación son caros. Y los tratamientos convencionales no los eliminan de forma adecuada. Entonces, el objetivo de este proyecto era pues eso, evaluar diferentes tipos de tratamientos avanzados con oxidación avanzada, tecnología de membranas, absorción en carbono activo de la eliminación de estos 4 microcontaminantes que hemos cogido como modelo y, al mismo tiempo, evaluar el potencial del fango activo de una depuradora para la absorción y eliminación de estos microcontaminantes, porque también hemos tenido estudios previos y hemos visto pues, que hemos comprobado la capacidad de este fango activo para eliminar diferentes tipos de metales. Entonces, queríamos probar también con contaminantes orgánicos. Bien, en primer lugar, pusimos a punto los métodos analíticos. En el caso del PFOA se realizó por HPLC en masas con triple cuadrupolo y en el resto de los compuestos, aparte de estos, con este método con HPLC masas, se evaluaron métodos más sencillos, métodos espectrofotométricos.
Había que aumentar la dosis, pero eran más sencillos de analizar en el laboratorio. Entonces, en cada caso, evaluamos cuál era la longitud de onda más adecuada para la determinación y efectuamos las rectas de calibrado para cada uno de ellos, como se muestra. Bien, en esta diapositiva se muestra en la gráfica, más que verse, se intuyen los valores obtenidos de eliminación de paracetamol con una concentración inicial de 100 ppm con diferentes tratamientos de ultravioleta, de fotólisis, solo de ultravioleta, empleando una de media presión de 150 vatios y de la influencia, añadiéndole peróxido en diferentes relaciones de contaminante al peróxido y para 2 valores de pH. Y en cada caso hemos sacado las curvas, las ecuaciones que rigen cada uno de los procesos. Entonces, por ejemplo, el tratamiento se llevó hasta 6 horas de tratamiento y en la tabla de abajo se ve como para un tiempo de 3 horas ya se puede conseguir eliminaciones del 98%, superiores al 98% en algunos de los casos. En la tabla de arriba se ve como la influencia de cambiar de una lámpara monocromática de 15 vatios a 150 vatios, la diferencia observada. Y también lo que vimos era, en el caso de emplear fango activo, que el valor de este parámetro absorbido fue de 5,40 miligramos por gramo de fango activo. Bien, no me voy a extender mucho más. En el caso del ibuprofeno, parecido, se obtuvieron con concentraciones iniciales iguales de 100 ppm, valores de eliminación mediante tratamiento combinado de ultravioleta con peróxido superiores al 95% y para igualdad de rendimiento, en el caso de emplear fotofento, en el caso de emplear también hierro, se acortaron significativamente los tiempos de tratamiento. En cuanto a la absorción efectuada en el fango activo de este contaminante fue la mayor de los 4 ensayados y fue de 52 miligramos por gramo de fango activo. En el caso de la cafeína, más de lo mismo. También se consiguió eliminaciones superiores al 95% y en este caso la absorción en el fango activo fue muy reducida, fue de 0,44 miligramos por gramo y, en cambio, empleando un carbono activo granular, el Filtrasol 400, se obtuvieron hasta 1.961 miligramos absorbidos por gramo de carbono activo. Bien, en el caso del PIFO, que es la estructura, empleando también procesos de combinación de ultravioleta con peróxido para 2 tiempos de contacto, 2 y 5 horas, se ven en la gráfica los resultados obtenidos, que en algunos casos fueron superiores al 95% de eliminación. En este caso, la concentración inicial fue mucho más reducida, se bajaron 100.000 veces más, ¿no? En vez de 100 ppm, 100 ppb. Y además, el Departamento de Química Analítica de la Universidad del País Vasco, que colabora con nosotros en el proyecto, evaluaron los diferentes metabolitos, los diferentes productos de transformación generados durante el proceso de eliminación. Y en algunos casos, además de determinarlos, los cuantificaron. Por último, en el caso del PIFO, también hemos hecho ensayos de tratamiento con ozono. Tenemos un ozonizador que es capaz de producir hasta 30 gramos hora de ozono y hemos probado a 2 valores de pH, 4,6 y 8,5, y a diferentes tiempos de contacto. Y la máxima reducción obtenida fue, partiendo de una dosis de 400 ppb, un 41,2%. En el caso de trabajar con membranas de ultrafiltración de 5 kilodaltos de politersulfona, se consiguió una reducción de un 84,25% de eliminación del compuesto. Y por último, en el caso del PIFOA,
la absorción en el fango activo fue muy reducida, 5,89 solo microgramos por ramo. En cambio, en el filtrasor se consiguió una absorción de 28,91 miligramos gramo. Y un poco, como estoy ya fuera de tiempo, pues están explicadas los resultados y si alguien tiene más interés, pues en el informe en los abstracts viene mejor explicado y si no, pues que me pregunten. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Ana. La siguiente presentación corre a cargo de Patricia Terrero, de SACIR Agua. Y Patricia nos va a hablar de la eliminación de compuestos de preocupación emergente en aguas residuales mediante tecnologías avanzadas. Cuando quiera, muchas gracias por la presentación. Y, bueno, todos somos conocedores de las implicaciones que tiene la publicación de la nueva Directiva Europea sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas y las dificultades para alcanzar ese rendimiento de eliminación del 80% de contaminantes emergentes. Hoy queríamos aprovechar para presentaros las líneas de investigación que estamos desarrollando en eliminación de contaminantes emergentes en SACIR Agua dentro del proyecto SOSAGUA 21, un proyecto cuyo principal objetivo es el de estudiar distintas soluciones tecnológicas para hacer un uso más eficiente y sostenible de los recursos hídricos en la agricultura. Y este proyecto, que está financiado por CEDETE y estamos finalizando ahora mismo, lo lideramos desde SACIR Agua y además contamos con la participación de la Universidad de Alicante y del Instituto del Agua, que lidera Daniel Prats, que conocéis todos. Y, bueno, en este proyecto tenemos 6 líneas de investigación, todas relacionadas con el uso de los recursos no convencionales en la agricultura y, como comentaba, tenemos una línea específica para optimizar la eliminación de contaminantes emergentes en aguas residuales. Aquí tenéis, bueno, dentro de esta línea estamos optimizando distintas tecnologías y, bueno, pues estos son los contaminantes emergentes que hemos seleccionado para estudiar la viabilidad de estas tecnologías. Tenemos 30 contaminantes emergentes seleccionados, entre los que se encuentran los 12 contaminantes que se incluyen dentro de la Directiva Europea y otros contaminantes que hemos seleccionado teniendo en cuenta las listas de observación. Y, bueno, antes de optimizar y estudiar las necesidades de ese tratamiento cuaternario para alcanzar esa eliminación del 80%, lo primero que hemos hecho ha sido analizar qué grado de eliminación de contaminantes emergentes tenemos a día de hoy en nuestras plantas depuradoras convencionales, ¿no?, incluyendo tratamiento secundario y terciario. Esta investigación la estamos realizando en la depuradora de Yecla, gracias al apoyo y al soporte de SAMUR, que nos ha permitido hacer esta investigación en sus instalaciones, y hemos hecho una campaña de muestreo de más de un año de duración en el que hemos analizado estos 30 compuestos, analizando la presencia a la entrada, ¿no?, en el influente y en el efluente de la depuradora para poder determinar el grado de eliminación. Podemos ver en esta gráfica que de los 30 contaminantes emergentes seleccionados, 29 se encuentran en el agua residual de Yecla y los 12 compuestos incluidos en la directiva se encuentran presentes en todas las muestras analizadas. En cuanto a la eliminación, vemos que hay mucha variación. Tenemos contaminantes que se degradan muy fácilmente, con una eliminación superior al 90%, otros que no se degradan nada en el proceso convencional y, bueno, en general alcanzamos una eliminación de media del 37%. Por tanto, necesitamos un tratamiento cuaternario adicional para poder alcanzar ese 80% de eliminación que nos exige la normativa. Centrándonos en esos 12 compuestos, hemos querido mostrar también, analizar la presencia y la eliminación. Aquí tenéis la presencia de los 12 compuestos que nos indica la directiva. De ellos, 3 están presentes en el 100% de las muestras, 2 contaminantes del grupo 1 y un contaminante del grupo 2, y el resto de los contaminantes emergentes están presentes en más del 50% de las muestras analizadas. En cuanto a la eliminación, los contaminantes del grupo 1 son más fácilmente degradables, con una eliminación media del 41% y 29% en el caso de los contaminantes del grupo 2. En general obtenemos una media de 37, al igual que en nuestros 30 contaminantes seleccionados. Por tanto, necesitamos un tratamiento adicional para garantizar, ¿no?, que nos proporcione ese 43% necesario para alcanzar el 80%. ¿Qué tecnologías estamos estudiando como tratamiento cuaternario? Pues estamos, bueno, más o menos estamos en línea todos en esta sesión. Estamos ensayando procesos de oxidación avanzada con técnicas de ozono, peróxido de hidrógeno y radiación ultravioleta de forma individual y combinada, procesos de absorción sobre carbono activo y separación con membranas, tanto de ósmosis inversa como de nanofiltración.
que no las habíamos incluido aquí. Antes de analizar brevemente algunos de los resultados que hemos obtenido en la experimentación, quiero destacar que nosotros al inicio del proyecto fuimos más ambiciosos todavía que la directiva porque nos pusimos como objetivo alcanzar un 80% de eliminación en el cuaternario, no desde el influente hasta el efluente, incluyendo el propio proceso biológico, sí que nos marcamos una eliminación del 80% en el cuaternario. Aquí podéis ver los resultados que hemos obtenido en el caso del ozono con una dosis de 8 miligramos por litro. Mostramos los resultados para los 30 contaminantes emergentes seleccionados, donde hemos obtenido una eliminación media del 90%. Y si nos centramos en los compuestos que nos marca la directiva, que está ahí, los veis representados en azul, pues veis que, excepto el metopropol, el resto de los contaminantes los eliminamos en más de un 80%. Por tanto, podemos dar cumplimiento a esa normativa. En el caso de la peroxona, la dosificación conjunta de peróxido con ozono, en general, alcanzamos más o menos la misma eliminación, 91% frente al 90% del ozono, pero nosotros pensábamos al principio que pues esa dosificación conjunta iba a mejorar la eliminación, pero si nos centramos en los compuestos en azul, ¿no? los que marca la directiva, vemos que los rendimientos se han reducido, ¿no? ligeramente con respecto al ozono. Por tanto, no merecería la pena, no nos merecería la pena hacer un tratamiento conjunto. En el caso del ultravioleta, a simple vista veis que con las dosis que hemos utilizado, y esto me gustaría remarcarlo, con las dosis que hemos estudiado hasta ahora, no somos capaces de dar cumplimiento a la normativa, obtenemos valores bastante inferiores, del 68% para estos 30 contaminantes, aunque sí que es verdad que en el caso de los 12 de la directiva pues obtenemos valores inferiores al 80, pero cercanos. A modo de resumen, con estos procesos de oxidación que hemos estudiado hasta ahora, pues vemos que el tratamiento con ozono es altamente efectivo para cumplir los requisitos de la directiva, que el tratamiento con peroxona no mejora significativamente los rendimientos y que el tratamiento con ultravioleta a las dosis estudiadas es insuficiente para cumplir esos requisitos. En la tabla de la derecha podéis ver, a modo de resumen, la eliminación total que alcanzaríamos combinando la eliminación que ya obtenemos en la propia depuradora más la del tratamiento cuaternario, viendo cómo en el caso del ozono y la peroxona alcanzamos valores superiores al 90%, 93 y 96%, mientras que con la ultravioleta pues nos quedaríamos por debajo de esos niveles de cumplimiento. Y bueno, os comentaba que estábamos testeando distintas tecnologías. Aparte de la oxidación, estamos estudiando la absorción en carbón activo. Estamos comparando en dos columnas de filtración dos carbones activos comerciales con diferentes características para estudiar su viabilidad y el rendimiento de eliminación. Y bueno, esta planta la pusimos en marcha en marzo. Desde entonces estamos operando con ella en continuo y ves que estamos alcanzando rendimientos superiores al 80%. Sí que es cierto que tras algún lavado hemos observado alguna ligera disminución, pero que estamos viendo que se está recuperando y bueno, pues esta es una experimentación a largo plazo y veremos cómo se comporta con el tiempo. Y bueno, para concluir, entre las tecnologías de oxidación avanzada que hemos estudiado, la ozonización mostró una eficacia superior, incluso frente a la combinación de ozono con peróxido de hidrógeno. El uso de la radiación ultravioleta ha sido eficaz para eliminar algunos compuestos, pero no para alcanzar los requisitos de la nueva directiva, y los primeros ensayos de absorción con carbón activo pues han mostrado resultados prometedores para retener la mayoría de los contaminantes emergentes. Y antes de nada, pues me gustaría dar las gracias de nuevo a Esamur por el apoyo y la colaboración en este proyecto y sobre todo a los compañeros de SACIR Agua que están trabajando en la línea. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Nuestra siguiente oradora es Laura Ponce, de CEBAS-CSIC, y nos va a hablar de aguas regeneradas en la agricultura, absorción y acumulación de contaminantes de preocupación emergente y riesgos para la salud. Cuando quieras. Muchas gracias por la presentación. Soy Laura, del Departamento de Agua y Producción Vegetal del CEBAS. Y bueno, mis compañeros han hecho ya un poco de spoiler de lo que voy a contaros. Voy a ver si intento aportar alguna idea nueva.
Yo voy a hablar sobre el uso de agua regenerada en agricultura y me voy a focalizar en la presencia de los contaminantes de preocupación emergente en el sistema suelo-planta. Bueno, ya conocemos todos la problemática y los riesgos asociados a la presencia de estos contaminantes en el sistema suelo-planta. Solamente puntualizar que el aporte de agua regenerada a la agricultura tiene beneficios adicionales, como por ejemplo la minimización del uso de fertilizantes por parte de los agricultores, ya que el agua regenerada contiene nutrientes esenciales para la planta que son bastante beneficiosos. Entre los riesgos más destacados, pues ya han comentado mis compañeros, la presencia de los contaminantes de preocupación emergente, que nos llegan a la planta a unas concentraciones variables entre los nanogramos y los microgramos litro, pero que a pesar de que las concentraciones no son relativamente altas, pues estos compuestos tienen capacidad de absorción, traslocación y acumulación en el sistema suelo-planta, lo que, bueno, en algunos casos puede dar lugar a un problema tanto sanitario como medioambiental. Una alternativa pues, es el uso de tratamientos cuaternarios. Ahí os he puesto en la imagen diferentes tratamientos cuaternarios en los que estamos trabajando y hoy voy a presentar los resultados de la tecnología de ozono combinada con micro-nanoburbujas. Antes de seguir, también me gustaría puntualizar que, al final, el uso de agua regenerada en agricultura pues, depende de qué cantidad de agua tengamos disponible y de la calidad. La calidad va a depender, en última instancia, del tratamiento aplicado. Pero en cuanto a la cantidad, pues puntualizar que estamos en la región de Murcia, que en la región de Murcia actualmente se está reutilizando un 90% total del agua tratada y prácticamente pues, toda el agua tratada se reutiliza en agricultura, con lo cual estudios de este tipo pues, son bastante necesarios. Nuestro principal objetivo fue investigar la capacidad de absorción de un grupo determinado de contaminantes de preocupación emergente en cultivos de zanahoria. En concreto, seleccionamos 16 contaminantes, principalmente de origen farmacéutico, y evaluamos el impacto del uso de diferentes fuentes de agua de riego en el desarrollo de cultivo bajo prácticas agrícolas convencionales. Y finalmente pues, realizamos una evaluación en cuanto a los niveles de exposición frente a la ingesta de zanahoria regada con estos efluentes. Y bueno, aunque ya lo han comentado, ¿por qué hemos seleccionado zanahoria? Pues se trata de un cultivo que se consume en crudo, se trata de un cultivo con una alta capacidad de absorción, como podéis ver en la imagen de la derecha, y bueno, al final se encuentra también en contacto directo con el suelo, con lo cual es bastante representativo. Nosotros seleccionamos 3 efluentes diferentes. El primero de ellos es un efluente de una edar convencional. El segundo es el efluente tratado con un sistema de ozono combinado con micronanoburbujas y finalmente el efluente acumulado, que sería el efluente tratado con ese proceso de ozonización, pero tras 24 horas de almacenamiento, simulando pues, las prácticas que un agricultor puede llevar. El estudio se realizó en las instalaciones del CEBAS, en un invernadero experimental, con un área total de 132 metros cuadrados, dividida en 3 subparcelas diferentes, cada una subparcela regada con cada uno de los efluentes, y luego, además, contamos con una área de la parcela donde se regó con el agua enriquecida con los contaminantes seleccionados, con el objetivo de evaluar tanto las condiciones más favorables como las condiciones más desfavorables en cuanto a la absorción. Los métodos analíticos ya son muy parecidos a los de los ponentes anteriores y, bueno, en cuanto a resultados, pues nuestros métodos analíticos permitieron llegar a unos límites de cuantificación bastante bajos, en la mayoría de los casos 0,01 microgramo litro. Todos los contaminantes prácticamente los encontramos en los 3 efluentes y, bueno, destacar que en el efluente de la EDAR pues las concentraciones de estos contaminantes eran superiores al efluente ozonizado y, a su vez, del efluente acumulado. Bueno, en todos casos llegamos a la clase A, que es la representativa del cultivo bajo estudio. En cuanto a la concentración de estos contaminantes en la zanahoria, bueno, pues la tendencia era similar a las concentraciones encontradas en el agua. Al final, la concentración en el efluente de EDAR, de la zanahoria regada con los efluentes de EDAR, era superior al efluente ozonizado y acumulado respectivamente. Esto viene a demostrar que es muy importante el uso de un agua regenerada de calidad para riego. Y bueno,
Prácticamente, siguiendo lo que ha dicho la compañera María anteriormente, pues el compuesto de mayor absorción fue la carbamazepina en todos casos. Y esto se atribuye a las propiedades físico-químicas de este compuesto. En este sentido, pues, ya como puntualización, pues se trata de un compuesto neutro que tiene un carácter hidrofóbico bastante peculiar, tiene un logaritmo de KW cercano a 2 y, en general, se ha demostrado, y así está publicado, que los compuestos neutros tienen una mayor capacidad de absorción por la parte comestible de la planta con respecto a otros compuestos que son iónicos. En cuanto a las concentraciones de estos compuestos en suelo, solamente detectamos 3 de ellos. Estos 3 de ellos fueron carbamazepina, indometacina y trazodona. De igual forma que anteriormente, pues serían compuestos con un gran carácter hidrofóbico y una baja solubilidad en agua. Destacar que la concentración de estos compuestos en el suelo fue un orden inferior que las concentraciones en la parte comestible. Y bueno, también realizamos una comparativa entre entre la concentración de estos compuestos a los 2 niveles de profundidad del suelo, a los 20 centímetros, que es donde crece la zanahoria, y a un nivel un poquito inferior. A 40 centímetros las concentraciones de estos compuestos fueron ligeramente superiores a los 20 centímetros, con lo cual también, bueno, pues tenemos que plantearnos el seguimiento y de un conocimiento de qué pasa con estos contaminantes si tienen una capacidad de percolación en el suelo. Evaluamos el impacto en la calidad de la zanahoria. No encontramos diferencias significativas ni en peso, ni en longitud, ni en diámetro, ni en porcentaje, ni firmeza de la zanahoria regada bajo los diferentes efluentes, pero sí puntualizar que cuando regamos con efluentes ozonizados encontramos una ligera disminución de clorofilas y carotenoides bajo el riego con los efluentes cuaternarios. Entonces, pues un estudio acerca de la pigmentación fotosintética y la asimilación de vitaminas en el cuerpo humano pues nos podría proporcionar una información bastante útil para un uso adecuado de estos efluentes. Finalmente, pues realizamos un estudio de una exposición de estos contaminantes y los riesgos para la salud. En general, todos los compuestos mostraron unos niveles diarios admisibles superiores a los estimados, con lo cual consideramos que no existe un riesgo relativo, pero sí que es cierto que para el caso de la carbamazepina, que si recordáis fue el compuesto de mayor absorción, pues los niveles de ingesta diaria estimada fueron un pelín ligeramente superiores a los de ingesta diaria admisible, sobre todo en bebés entre 6 y 11 meses, que sería la población más vulnerable. Bueno, en la última diapositiva os muestro todas las conclusiones derivadas del estudio. No me voy a centrar mucho en lo que pone la diapositiva, porque creo que el resto de ponentes ha hablado más o menos en línea con eso. Simplemente me gustaría puntualizar que ahora mismo hay un desconocimiento entre el impacto agronómico del uso de agua regenerada. Quizá no nos tenemos que volver tan locos en cuanto a establecer una lista de 200 compuestos. Nosotros ahora, actualmente en el CEA pues estamos evaluando 200 plaguicidas, 50 y tantos fármacos y grupos de diferentes propiedades físico-químicas. Creo que deberíamos de priorizar y seleccionar los compuestos que de verdad tengan un interés y tengan una alta capacidad de absorción para el cultivo, porque creo que los análisis son relativamente caros de cara al uso agrícola y, bueno, si priorizamos un poco y seleccionamos los compuestos más interesantes, pues yo creo que estaríamos en buena línea con el futuro, ¿no? Y bueno, ese es nuestro grupo de investigación. Todo el análisis es bastante más completo y lo hemos publicado en la revista Chemosfer y cualquier información adicional pues me la podéis comentar. Gracias. Muchas gracias, Laura. Bien. Llegamos ahora a la última ponencia de esta sesión, que correrá a cargo de María Reid, de Pinovate Technologies. Ahora vamos a cambiar un poco la temática. Realmente esta presentación estaba incluida en otra sesión, pero María nos ha solicitado por temas personales, se tiene que marchar, incluirla en este bloque. Así que cuando quiera, bueno, el título es No pasarás,
sugerente, monitoreo de la dinámica microbiana en etapas críticas de tratamiento en sistemas de desalación y reutilización. Cuando quiera, María. Hello. So I will switch from Spanish to English, and this is clearly a disadvantage because you might not know, but apparently the average Spanish-speaking person can deliver the amazing 8 syllables per second. And this is, of course, just an average speaker, not the speaker of the IDEAR Symposium, because here the speed delivery is quite unprecedented. But I will try to do what I can. What I'm hoping to do today is to present you, to give you a glimpse into our technology. Our technology, the technology of Binovate, company located in Switzerland. And what we are manufacturing is the product called Bactosense, which is purpose is to measure bacteria in water. There is quite an interesting and complicated technology behind this instrument, and I cannot obviously go into details. What is important to know for now, it can measure online, so it's an instrument that you see here. It's a little bit approximately the size of a backpack. You can install it anywhere in the network or in the plant. Attach it to the water flow, and then it will measure bacteria, means only bacteria, but all the bacteria, so each and every bacterial cell, and it will do it in 20 minutes. So it can be used, of course, in many different applications and in many different occasions, but I will give you just one example, which is more relevant for the event we are here, and this is the example from a wastewater treatment pilot that we did in a collaboration with a pharmaceutical company, where Bactosense was used in a treatment train, including technologies you all know very well. So the pre-treatment, filtration, ultrafiltration, reverse osmosis, and it was measuring bacteria from the feed to the reverse osmosis permeate. And what you see on the left, that's a typical kind of signature of this treatment. So the bacterial movement and the bacterial changes through these stages of treatment. And these changes are very predictable and very reliable. And whenever there is a certain difference in what we are expecting to find, that means something happened, something was different in the process, something was something is needing attention and action. So, for example, I will give you just 2 examples. There are more, and I will be happy to talk later about it, but just 2 examples. In the middle, you see the effect of stagnation. So there was a downtime in production for 1 day, and it immediately led to huge, very dramatic increase in total cell count. And the other example on the right side, there was a difference, so there was an attempt to increase the efficiency of the process by increasing the feed pressure, which also immediately led to quite a significant, important increase in total cell count. And only then, from this pilot, we learned and our customer learned a lot of different lessons, like how they can map their microbial landscape, what is important to monitor in the pre-treatment, for example, pre-filters or tanks, how you should flush and wash and do what kind of treatments to avoid the spikes. But I really hope, and this is what I show on the right slide, on the right part of this slide, I'm really hoping with the participants of this event to explore more opportunities for our instrument. And that's my 4 minutes, and I am done. Thank you for your attention, and I will be happy to answer questions or to talk to you in lunchtime or later today or late after this event. Thank you. Bueno, ahora tenemos algunos minutos por si queréis hacer alguna pregunta a nuestros ponentes. Daniel va a hacer una pregunta.
Bueno, disculpar, no quiero parecer muy pesado, pero como ha dicho Patricia, estamos colaborando en un proyecto de emergentes y en el Instituto del Agua llevamos más de 15 años estudiando este tema. Entonces, esta sesión es la que me motiva especialmente, ¿no? Entonces, unos cuantos comentarios. Vamos a ver, a Miriam Carolina de Pristine, en uno de los tratamientos has comentado que la absorción no hace falta porque se ha llegado antes con la oxidación a eliminar todo. La pregunta es si estáis considerando subproductos tóxicos, que a veces viene bien una etapa final de absorción para rematarlo. Hola. Sí, lo que yo comentaba por un lado era que con los parámetros máximos, ¿no? Con las mejores condiciones, sin optimizar, ya conseguíamos eliminarlo con las dos primeras tecnologías. Luego sí que empezamos a hacer pruebas para optimizaciones energéticas, evidentemente, y sí que incluimos los absorbentes. Y en este proyecto no estamos centrándonos en subproductos específicamente, sino directamente en los compuestos, pero precisamente por eso se está contemplando la etapa de absorción, evidentemente, como un último polishing para precisamente eliminar cualquier rastro de subproducto. Pero específicamente no los estamos midiendo en el proyecto. Muy bien, gracias. Agustín, Laura, magnífico, como siempre, planteamiento de Samur y un par de comentarios. Me alegro que el lagunaje alcance ese 80%, eso está bien, que las tecnologías de bajo coste. Y hay un tema que, en relación a un comentario que es cierto que habrá que hacer mucha inversión en las plantas, entonces, para hacer la inversión es muy importante acertar. Entonces, yo pienso que más que nunca es imprescindible un pilotaje a largo plazo que nos diga los emergentes que hay a la entrada y a la salida del tratamiento convencional para saber después dónde tiene que llegar el cuaternario, porque es la suma de los dos lo que tiene que alcanzar el 80%. Entonces, ese pilotaje hace falta tanto para ver la remoción de la planta como para elegir el posterior. Supongo que coincides. Bueno, efectivamente, lo primero, lo del lagunaje nos ha sorprendido mucho, pero bueno, después indagando un poco más, realmente son tratamientos y para compuestos emergentes pues parece que sí que dan un buen rendimiento. Han sido dos poblaciones de 150.000 y de 200.000 habitantes las que tienen estas equivalentes, las que tienen estas lagunas, que son de los regantes, nosotros medimos a la salida. Y bueno, es que es impresionante, encontramos hasta cloro libre a la salida y no se cloran las lagunas. Yo creo que hay hasta una producción de cloro, pasan cantidad de cosas dentro de esas lagunas simplemente con la radiación solar, con los microorganismos que allí viven. Y bueno, no sé si vamos a arruinar las empresas de ozono, pero las lagunas funcionan. Lo que pasa es que hay que tener hectáreas, ¿no? Hay que tener hectáreas de superficie para que esto tenga ese rendimiento. En cuanto al otro sistema que hemos probado, nosotros lo hemos hecho, no son pilotos, son plantas reales que están funcionando. La de ozono es de aproximadamente 12.000 habitantes, pero es una planta de una población real y que está trabajando. Nosotros vamos allí, tomamos las muestras y analizamos. La de ozono también consigue ese rendimiento. Otra cosa va a ser, bueno, a unas dosificaciones, pues aquí estamos hablando de 8 miligramos litro. Nosotros me parece que estamos ahí entre 3 y 4 miligramos y nos parece una exageración energéticamente tener que dosificar 4 miligramos litro de ozono. Con que 8, claro, con 8 reventamos todo lo que hay allí. Tenemos hasta el año 2033 para tener estos tratamientos funcionando en estaciones depuradoras de más de 150.000 habitantes. Además, es una cosa grande. Bueno, entonces, yo creo que no, el pilotaje es que casi no nos da tiempo a hacer pilotaje. Tenemos que decidirnos por el tratamiento
y empezar a redactar proyectos, si queremos tenerlo construido y funcionando en el año 2033. Entonces, no sé, lo veo que esta directiva vamos justo de tiempo y sin mucho margen para hacer el pilotaje, no sé. Pues si vosotros que vais rápidos crees que no da tiempo, imagínate en general, o sea que hay que hacer pilotaje lo antes posible. Bueno, el batacazo puede ser enorme, sí. María del Pilar de UNAT, me ha encantado el estudio. Disculpa, del Pino. Es que es un nombre canario. Bueno, Pino Canario, entiendo. Muy bien. Que me ha encantado porque son estudios que vienen muy bien, porque ya sabéis que estamos hablando de contaminantes de preocupación emergente, a ver si se quita la preocupación, ¿verdad? Y quedan como contaminantes emergentes cuando veamos que efectivamente la posibilidad de afección porque pasen a los cultivos es muy, muy baja. Entonces, entiendo que hace mucha falta esto. Y no sé si habéis hecho, pero en esa línea habría que también, te pregunto, si os habéis planteado hacer con abonado de lodos procedentes de depuradora. Bueno, primero, muchas gracias por tus palabras tan amables. Lo segundo, los lodos de la depuración. Yo soy una defensora de la reutilización de aguas. A mí, además, me parece que el legislador desconoce que el suelo es una depuradora adicional, que además es gratis, que yo creo que lo que hay que centrarnos es en manejar bien el suelo y que el suelo depure y asegurarle al consumidor que no tiene un problema por consumir esos productos. Pero a lo mejor es más fácil decir no cultiven zanahorias, cultiven solo con riego por goteo, que gastarse un montón de dinero en fabricar un agua carísima para que al final la gente de los pequeños municipios termine no reutilizando. Entonces, a lo mejor es más fácil incidir en el manejo del agua para dar seguridad al consumidor que estar con tratamientos que los municipios pequeños no van a poder llevar. Y legislar, yo creo que el reglamento 2020 está bien pensado, porque está diciendo un plan de riesgos en función del manejo. Pues pongámonos a hacer planes de riesgos en función del manejo. Generemos datos para la preocupación del consumidor, para disminuir la preocupación del consumidor, y ahí nos quedamos. Ahora, distinto es mi percepción del lodo. Todo lo que le quito al agua no desaparece, está en el lodo. Entonces, el lodo es un concentrador de contaminación. ¿Qué necesidad hay, si tengo una contaminación puntual que puedo tratar, en preparar una contaminación difusa en toda la superficie agrícola para luego dentro de 40 años decir, uy, porque hicimos aquello? Entonces, yo creo que el lodo en la agricultura ahora mismo no se debería reutilizar. Estoy aplicando un poco el principio de precaución, pero creo que no hay ninguna necesidad de aplicarlo. Es una visión personal. Lógicamente, bueno, no coincido, porque ¿qué vamos a hacer con los lodos? Entonces, creo que habrá, supongo que no acaba de llegar, una directiva relacionada con la contaminación orgánica de lodos para poder o no aplicarlos a suelos. De momento sabes que solo se contemplan los metales, etcétera, contaminación inorgánica. Pero en España el 70-80% de los lodos de depuradora van a enmienda agrícola. Entonces, al final es una reutilización, y pienso en esa línea, pues que veamos qué pasa, porque hay publicaciones que también tienen en cuenta el posible paso de los lodos primero al suelo y luego a la planta, y parece que los resultados pues van en la línea de que no son alarmantes. Pero bueno, es una... Yo, si me deja una puntualización, el lodo también hay que verlo desde el punto de vista de la física del suelo. Lo que tenemos es una materia orgánica recalcitrante
y es una materia orgánica de muy pequeño tamaño, que tenemos un riesgo cierto de colmatar los pequeños poros, que es donde el agua se mantiene, pero a la vez está a disposición de la planta. Luego, no solo hay que estudiar desde el punto de vista físico, químico y microbiológico, sino también hay que estudiar desde el punto de vista físico. Entonces, dependiendo de qué cantidad de lodo aplicamos, pues a lo mejor en sitios como Jaén, que tiene muchas hectáreas, no tengo ni idea, pero desde luego en sitios pequeños como Canarias, como la solución de nuestros políticos sea aplicar el lodo al campo, la llevamos clara. Bueno, ya lo discutimos. Venga. Como ves, me gusta discutir. Muy bien. Un pequeño comentario del estudio de Ana Ortiaga, del Centro Tecnológico. Habéis hecho ensayos, pero digo, esto es un comentario personal mío en general, ensayos a valores de pH de 3 y 7, ¿no?, para aplicar. Claro, y yo, si se trata luego de buscar una solución a aplicar a gran escala a aguas residuales, los estudios a pH 3 van a ser muy difíciles luego de aplicar a escala real. Es simplemente un comentario, ¿no? De Patricia, bueno, lo estamos haciendo juntos, ¿no? Pero solo destacaros que normalmente entiendo que la línea, como dice Agustín, ozono 8 es una barbaridad, 4 ya sale, ya se cumple, pero tener en cuenta que lo que tenemos que llegar no es al 80%, porque tal como hemos hecho en Yecla, hay una eliminación previa del 37%. Entonces, tenemos que darle un 40 y tantos % adicional, y eso casi seguro que con 2 lo vamos a conseguir, ¿eh? Y, bueno, comentar que el ultravioleta que hemos hecho, aunque ataca microcontaminantes, pero a unos costes absolutamente prohibitivos, de más de 10 veces la dosis habitual para desinfección, que nos lleva al consumo de varios kilovatios hora por metro cúbico. O sea que ultravioleta convendría, siempre viene bien como una etapa final para garantizar desinfección, pero no pensando en eliminar contaminantes como procedimiento único. Bueno, disculpar. Antes de clausurar esto, aparte de que tengo una ganas de decir una tontería, menos lodos, Caperucita, pero antes de clausurar, agradecerles a todos ustedes la participación activa en esta sesión, por supuesto a los ponentes, a los técnicos de sonido que están por arriba y que gracias a ellos se ha hecho esto posible. Y nada, ya es hora de salir fuera, que nos espera un suculento almuerzo. Muchas gracias.